Bonjour, y'all. En este vídeo vamos de viaje. ¿A dónde vamos? ¡A París! Esto ha sido mi primera vez en París y chicos, me he enamorado. Pero no os preocupéis que me quedo en Madrid por ahora. Pero bueno, en este vídeo vamos a hacer un food tour, que para mí la comida es la mejor cosa que podemos hablar, la verdad. He probado algunas cosas riquísimas, riquísimas. Bueno, eso suena a italiano. ¿Cómo se dice qué rico en francés? Es que debería perder menos clases de francés, la verdad. Lo siento si este vídeo te da hambre, lo siento. Es que hay que verlo. Hay que o ir a París o ver este vídeo. Lo más barato, pues ver este vídeo. Así que nada, vamos a París. Para empezar vamos a probar el típico desayuno francés. El desayuno en Francia suele ser algo dulce. Un croissant, un baguette con mermelada, un pan de chocolate que es como un napolitano y un café y zumo. No creo que desayunen este desayuno completo todos los días, pero para probar pedí el desayuno completo por un buen precio de 10 euros. Voy a tener que comer arroz con tomate durante 2 semanas después de este viaje, de verdad. El desayuno me ha parecido un poco sin más, la verdad, pero me encanta este botecito de mermelada que te dan. Bonjour. Pues mira, he comprado unos pasteles, bueno, no sé cómo se dice en español, pastries, patisserie. No soy muy de dulces, pero tienen una pinta increíble. Entonces, obviamente, cuando estoy aquí tengo que probar algún pastry. Y me encantan las cosas que tienen fruta fresca, como fruta que no está cocida, pero cuando es manzana sí que me gusta. Me parece muy mono que lo ponen como un regalo, ponen el papel y no sé, eso es como muy elegante. Pero sí que es bastante caro. Compré 2 por 8 euros y es carillo, pero bueno. A veces hay que disfrutar de los caprichos de la vida. A veces. No sé cómo abrirlo. ¡Ah! No es tan bonito como antes porque el papel se ha pegado un poco. Pero mira esto. Vale, pues aquí tenemos el raspberry tart, tarta de frambuesa. Y aquí tenemos un eclair de café. Creo que lo típico es de chocolate, pero me apetecía más probar el de café. Primero vamos a por el eclair. A ver. Oh my god. Oh my god. No sabía yo que iba a estar relleno con esto. Es como crema o no, nata, crema, ¿no? Cream de café. Está buenísimo, la verdad. Wow. Es como un frappuccino de Starbucks, pero en un postre. Igual sí que me gustan los dulces. Creo que también influye que estoy en un parque precioso comiendo estos postres. No sé si se toma como un postre o es como el desayuno. Yo creo que es más como un postre, ¿no? Pero sí que comen muchísimos dulces aquí, yo flipo. Pues antes de acabar el otro, voy a probar esta maravilla. Que me da pena comerlo, es tan bonito. Pero vamos a comerlo porque me ha costado 5 euros. Primera bocata. Wow. Es que está buenísimo. Con las frambuesas, con la nata esta. Oh my god, es de vanilla, pero la vanilla cara, ¿sabes? Vanilla bean. Y las frambuesas están perfectas. Yo creo que son las frambuesas más ricas que he probado en mi vida. No lo entiendo. Básicamente es una galleta, nata y frambuesas, y la galleta no es hiper dulce, entonces me gusta porque es como, no son como las galletas americanas llenas de mantequilla, de azúcar, de no sé qué. Esto es como, no sé, es muy sencilla, pero la combinación, yo creo que está confirmado que sí que me gustan los dulces, pero solo los de Francia.
en un... No sé si me escuchas porque no tengo el micrófono, porque eso llama mucho la atención, pero que estoy en un boulangerie pâtissier aquí en París, que está en el barrio de Montmartre. Creo que está llenísimo el sitio y me estresa un montón porque hay un chico ese que habla inglés, pero el resto nada. Y yo 2 semanas de A1 de francés no me está sirviendo de mucho. Y este boulangerie ganaron el premio de el mejor baguette de, pues no sé si París o de Francia en 2012. He pedido un sándwich con pues un baguette y que tiene queso y ensalada. A ver, se me ha caído. A ver si sigue siendo el mejor baguette. Precioso. Mejor baguette 2012. Venga. Y una cosa de los baguettes de Francia es que hacen daño. Hacen daño a la parte arriba de la boca. Yo estaba ahí disfrutando de mi baguette y todo y luego dije a mi amiga, bueno, me encantó, pero este baguette como que me hizo daño. Tengo cortes, como mini cortes en la boca. Y ella, sí, eso es perfectamente normal. Eso pasa a todos. Y yo, entonces todos están todo el rato con mini cortes en la boca. Bueno, merece la pena, la verdad. Esta parte flipas. Es que para mí no hay nada mejor que un buen pan con queso. Es que yo podría comer eso todos los días. Si hay un sitio en Madrid que hace un baguette así a la francesa, por favor dime en los comentarios porque necesito esto en mi vida. Pues estoy de acuerdo. Ganaron el mejor baguette en mi vida porque no he probado muchos baguettes, así que... Y tengo también mi cappuccino, a ver qué tal. Bueno, el baguette mejor. Ok, pues aquí estamos en la Jacobin o algo así y voy a probar la sopa de cebolla francesa por primera vez. Tiene pues queso, pan, es un poco complicado comerlo, pero bueno. Oh my god. Sabe a casa, sabe como a... Es muy como cozy, es como... Te recuerda a Navidad, a otoño, a... No sé, estar en casita con una mantita caliente, te da como esa sensación y... ¡Wow! Un 10. There's cheese everywhere. The cheese is everywhere. So good. Y aquí puedes ver un poco los precios de París. Yo la verdad es que flipé. No sabía que era el doble de precio para las bebidas y a veces el doble para la comida también. ¿5,50 por un cappuccino? No thank you. Me quedo en España. Aquí estamos en un café precioso con mi amiga Masha. Hola. Y le he preguntado qué es orangina en español y dijo, ¿no has probado orangina? Y yo, no. Entonces hemos pedido los dos, son súper bonitos. Es la forma de la naranja, ¿no? Es como... Ella está aprendiendo español. Su novio vive en Madrid, así que poco a poco. Me ha dicho que tiene la pulpa. Vamos a poner. Uy. How do you say salud en francés? Santé. ¡Wow! Es como
Fanta, pero diferente. Better. Ha dicho que es mejor que Fanta, así que cuidado. Es muy light, es como refresca. Yeah, I love it. It's really good, it's really good. Y por el precio baratísimo de 4,80. Nos encanta París. Pedí lo más barato que tenía en la carta, que era este plato de queso. Estaba muy rico, menos ese que tiene una pinta chunga de moho y tal, ese no me gustó. Estuve buscando un sitio para comer por menos de 20 euros y encontré esta joya. Está muy céntrico, entonces me sorprendió que era tan barato. Fui ahí sola porque Masha estaba en clase y comí este pollo con puré de patatas y estaba todo muy rico. Y una orangina, obviamente, porque hay que aprovechar, no tenemos esto en España. El plato me costó 13,90, bebida no incluida, pero bueno, tampoco puedes esperar una ofertón en París. El sitio era muy cozy, muy acogedor y me gustó mucho. I thought, yeah, when Tony Cruz scored the fourth goal, he thought that the repetition of the third goal, because Same, that's what I thought. I thought the same. Última cena en París. Un falafel. Es muy típico, bueno, bastante típico comer falafel en París, mucho más que en Madrid. No veo mucho falafel en Madrid, tenemos que cambiar. Si no conoces el falafel, es como una mezcla de garbanzos con hierbas, especias y es vegano y está buenísimo. Uy. Todo es carísimo en París, pero esto cuesta 6 euros, 5,90. Así que si eres estudiante o como yo, que no puedo gastar 25 horas en cada comida, pues tienes las opciones de falafel, tienes los crepes, todo eso es normalmente menos de 10 euros. Así que si vienes a París y tu cuenta bancaria empieza a estar un poquito seca, pues ya tienes una opción. Chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si te gustó, dale un buen like y suscríbete porque me ayuda un montón, pero de verdad un montón. Y también porque no vais a querer perder el próximo vídeo de mi tiempo en París. Pues nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¿Cómo se dice chao en francés? ¿Cómo es? Es que estoy en A1 de francés y aún me queda bastante. Bueno, nada, adiós.